están? Bienvenidos. Irán enfrenta una guerra cognitiva sin precedentes en medio de protestas que intenta usar Occidente como una estrategia de desestabilización. ¿Qué está pasando en ese país? Hoy, en el mapa de Telesur, vamos a analizar todos estos hechos junto a Pablo Jofré. Bienvenidos. Así iniciamos. Por esta razón, les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender cómo va esta campaña mediática de insurrección. Vamos a revisarlo. Vamos a identificar en nuestro mapa mundi a la República Islámica de Irán en la región de Oriente Medio, un país clave también por su posición estratégica y su papel en la resistencia en Oriente Medio. Hay que decir que la agresión de Occidente a la Revolución Islámica de Irán comenzó formalmente el año 1979, inmediatamente después del triunfo de la revolución liderado por el Ayatollah Ali Jamenei, con ruptura de relaciones y las primeras sanciones que también se generaron ilegales en ese mismo año a la cabeza del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, quien impuso toda esta presión coercitiva ilegal, congelando activos desde ese entonces en aproximadamente $8.000 millones, donde además desde ese momento no ha dejado de atacar a la Revolución Islámica de Irán por su posición, por su papel y por lo que representa en el mundo. La Revolución Islámica de Irán ha venido siendo satanizada a través de una guerra cognitiva, mediática, sin precedentes, todo para intentar en más de una oportunidad desestabilizarla. Hasta la fecha, Irán registra 3.086 medidas coercitivas unilaterales, distribuidas entre personas, entidades, buques y aeronaves, lo que convierte al país en la segunda nación con más sanciones a escala global. Estados Unidos sigue siendo y llevando una declaración de emergencia nacional más duradera. Esta orden ha congelado hasta la fecha $12.000 millones en activos del país, así como el despojo de oro iraní en reservas internacionales, y sigue decretando un embargo comercial permanente, y esto ha tenido un impacto también en su economía. Hoy analizamos los escenarios junto a nuestro invitado. Desde Chile recibimos a Pablo Jofré, analista internacional, periodista, experto también en análisis geopolítico. Pablo, qué gusto tenerte en el mapa de Telesur. Bienvenido. Muchas gracias, Pablo. Un gran abrazo. Pablo, un abrazo para ti también. Preguntarte, ¿qué está sucediendo en Irán? Bueno, tú hablabas de un concepto interesante, ¿no? Es que esta guerra cognitiva, que viene a ser un conflicto aparentemente reciente, pero cuyos mecanismos y herramientas son de larga data. Y la mente humana se convierte en un campo de batalla para manipular, desinformar, generar comportamientos de la población y de la sociedad mediante esa manipulación y desinformación. Esa guerra cognitiva es parte de una guerra más amplia, que es la guerra híbrida, es decir, la guerra convencional con elementos de una guerra clásica, con guerras tecnológicas, con esta manipulación, con la guerra mediática, la guerra cognitiva. Eso es lo que está pasando hoy en la República Islámica de Irán, que no es algo que esté alejado de lo otro que está aconteciendo, ¿no? Es decir, hoy lo que está pasando es absolutamente coherente y confluyente con otra serie de elementos que lo vive Venezuela, lo están viviendo ustedes, con el ataque y el secuestro del presidente Nicolás Maduro, pero es consecuente con la política y la alianza imperial sionista respecto a generar una serie de elementos desestabilizadores en el mundo, en el cual la República Islámica de Irán es un blanco predilecto, pero no es ajeno a lo que acontece en Nigeria, en Somalilandia, los ataques contra el Líbano, el genocidio constante contra el pueblo palestino. No nos olvidemos, continúa el genocidio a toda escala, como también la agresión en Siria, lo que tiene que ver el ataque en Yemen y los enfrentamientos entre aquellas guerrillas y movimientos financiados uno por Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos por el otro, pero que están en el marco de agresión de la zona de Asia Occidental. Es decir, lo que acontece hoy en Irán es parte de una política constante que ha sufrido la República Islámica de Irán, como bien lo decía usted, desde el año 1979, desde que se inicia y triunfa la Revolución Islámica, y que ha tenido no solo el asesinato de un presidente en el año 1981, sino que ha tenido
la guerra de agresión impulsada por Occidente contra Irán entre 1980 y 1988. Ha tenido también lo que ha significado tensiones permanentes con Estados Unidos, lo que significó la retención de los miembros de la inteligencia de Estados Unidos en la embajada, lo que se llamó el nido de avispas, y que significó entonces el primer punto muy fuerte de fricción entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, que se saldó con la liberación de los retenidos y con la devolución de más de 8.000 millones de dólares de la época que le tenía embargado Estados Unidos. Y luego viene no solo la guerra con Irak, viene también el soportar el uso de armas químicas, viene el derribo de un avión civil iraní en el año 1988 que significó la muerte de 300 iraníes, reconocido por Estados Unidos. Lo que han sido las campañas de sabotaje y asesinato de científicos nucleares, de militares, de políticos, el uso de una guerra cibernética a través del virus Stuxnet, ¿no?, que ha generado daños en las instalaciones nucleares iraníes permanentemente. Junio del 2025, lo que significó el ataque del régimen israelí y el ataque de Estados Unidos a instalaciones nucleares con el asesinato de más de 1.200 iraníes. Es decir, 47 años, Paola, de una política de máxima presión que hoy expresa uno más de los múltiples elementos catalizados por Occidente, por Estados Unidos, por Israel, respecto a generar manifestaciones, a generar una situación que las propias autoridades iraníes han dicho que son justas por parte de los comerciantes y aquellos que con justa razón salen a la calle a manifestarse en función de la caída del valor del rial, de todo el tema de la inflación, pero eso no da pie para que se generen llamados masivos desde Estados Unidos, de Israel, incluso llamando a manifestarse y a generar una lucha armada. Eso es lo que está aconteciendo hoy. Y le recuerdo solo esto, Paola. Mike Pompeo, ex secretario de Estado norteamericano, admitió que agentes del Mossad han sido infiltrados en la protesta de la República Islámica de Irán. Allí, en su plataforma X, Pompeo apoyó las protestas. Ha dicho que bueno que estén los agentes del Mossad respaldando las manifestaciones de la población. Y ha salido también a relucir personajes políticamente insulsos, sin ninguna proyección y sin ningún interés, sin ninguna importancia, pero que sirven a la política de Estados Unidos e Israel, como es el ex hijo del Shah. Eso es lo que pasa hoy en Irán y eso es lo que tratan las autoridades de la República Islámica de contener a través de conversaciones, a través de una política de acoger las demandas, pero al mismo tiempo advertir con mucha fuerza que aquí se va a preservar la unidad nacional, se va a derrotar a los enemigos del país y se advirtiendo claramente que no va a tolerar a mercenarios que actúen en función y a favor de intereses externos y no va a retroceder la revolución islámica ni un ápice en sus principios. Eso es un panorama general. Ahora, lo que acabas de decir, Pablo, resulta también muy interesante en medio de este contexto. ¿Podemos calificar lo que está haciendo hoy la administración de Trump, Estados Unidos, llámese así, por todo su entorno, que además mueve una política agresiva, militar, bélica, como una campaña mediática de guerra? Y te pregunto esto porque pareciera que Trump quiere posicionar su narrativa en todos los medios de comunicación. Quiere mantener a la gente atenta a lo que dice, pero también distante a lo que realmente representan estas acciones. Y yo te pregunto esto porque se ha visto a lo largo de estas últimas jornadas tratar de distorsionar lo que realmente sucede en la República Islámica de Irán, basándose siempre bajo el supuesto pretexto que siempre utiliza Estados Unidos. Llámese democracia, llámese derechos humanos o llámese narcotráfico, como lo ha hecho con Venezuela, que al final de cuentas, o cuando termina la jornada o el día, resulta que nada de eso tiene relación. El objetivo central siempre es o el petróleo, los recursos naturales y en el caso de Irán el pretexto que siempre se ha utilizado es el programa nuclear iraní. ¿Qué decir sobre esta estrategia? Bueno, es parte de lo que sostenía al inicio, Paola, ¿no? Aquí siempre hay argumentos en cualquiera de los países y hemos visto que hay una ampliación
en los 5 continentes respecto a esta política de desestabilización general. No es casual tampoco que haya decidido Donald Trump de retirarse de más de 66 organizaciones en las cuales participaba Estados Unidos. No solo ONG, sino que de instituciones internacionales que tienen que ver con la marcha de lo que se llama la comunidad internacional. Aquí hay una narrativa que se trata de imponer, como bien lo dice usted, a través de todas estas redes sociales que son manejadas por los poderes fácticos de Estados Unidos y del sionismo. Y del sionismo que no es solo Israel, quiero aclarar muy bien eso. El sionismo es Estados Unidos también. El sionismo es Francia, Gran Bretaña y Alemania. El sionismo es una visión de mundo totalitaria que, unido al imperialismo, lo que ha hecho es tratar de generar una política de dominio del mundo a través de múltiples aspectos. Y uno de esos es el manejo de las redes. No es casual tampoco que el señor Benzion Melikovsky, conocido como Netanyahu, haya dicho que están dispuestos a comprar X, por ejemplo, ¿no? A comprar redes sociales para llevar adelante la narrativa sionista. En eso están. Esa es su política. Y esa política se lleva a cabo no solo con manipulación y desinformación, sino también con ataques sostenidos en múltiples planos. Por eso hablo de una guerra híbrida. Aspecto militar, se ataca a Venezuela, se atacan objetivos civiles y militares, se secuestra a su presidente, pero al mismo tiempo se lleva a cabo un relato destinado a decir, no, lo hemos hecho para que el cartel de los soles, que a poco andar, terminan diciendo el propio Departamento de Justicia que es simplemente un invento, pero ha servido para que los papagayos, los loros, aquellos que repiten todo lo que sale desde Estados Unidos, hayan repetido en nuestros medios de comunicación, que más se comportan como de manipulación, diciendo se ataca a Venezuela por el cartel de los soles, por el narcotráfico, las narcolanchas, la democracia, y todo queda finalmente muy clarito cuando el propio Donald Trump dice, no, es el petróleo. Eso es lo que queremos. Queremos controlar el petróleo, como lo que quieren controlar en Siria, como lo que quieren controlar en la Franja de Gaza, como lo que quieren controlar en el conjunto de Asia Occidental. Y con Irán, por supuesto, porque no solo ha sido una espina clavada en el imperialismo desde 1979, sino que Irán ha sido un sostén referencial del eje de la resistencia en apoyar al Líbano, a Palestina, a Siria en su momento, a Irak, a Yemen. Por tanto, hay que atacarlo, y hay que inventar, y hay que generar que la democracia, que los derechos humanos, y hemos visto cómo en ese Estados Unidos que desgarra vestidura por los derechos humanos, se asesina a una estadounidense a manos de agentes de inmigración, ahí a sangre fría. Y simplemente dice, no, es que esa mujer es parte del terrorismo doméstico. Siempre hay un invento, siempre hay una manera de llevar adelante esta narrativa malsana y desquiciada que tiene el imperialismo. Estamos ante un peligro e incluso, Paola, los propios europeos, los propios líderes europeos hoy están sintiendo ese desquiciamiento. El presidente de Alemania, el presidente de Francia, que han declarado que Estados Unidos está fuera del marco internacional. ¿Pero qué van a hacer esos países europeos? Nada. Los que sí hacen algo son los pueblos en resistencia, son nuestras sociedades latinoamericanas, es Irán, es el Líbano, es Palestina. Europa se rindió hace mucho tiempo y lo que hace hoy es simplemente servir de comparsa a Estados Unidos. Todo eso es parte de un marco internacional de mucha dificultad, permíteme la perogrullada, pero de mucha complejidad, porque aquí lo que está pasando es un enfrentamiento muy claro, muy preciso entre aquellos que buscan soberanía, autodeterminación y afianzar su libertad y aquellos que lo que quieren es dominarnos, incluso dominar a sus aliados, como el caso de Groenlandia, ¿no? A través de este ataque al gobierno de Dinamarca de comprarle su territorio, que si no se compra, entonces vamos a atacarnos militarmente. Es la imposición del vaquero, del gendarme, del loco del patio, pero un loco muy peligroso, porque tiene armas nucleares, porque ataca y asesina, porque asesina a la población civil, porque secuestra presidentes, porque ataca al conjunto del planeta. Más que nos ayuda a entender toda esta amplia radiografía de cómo se mueven las placas tectónicas también de una geopolítica en un cambio de una nueva era. De esto me gustaría profundizar contigo, Pablo, al regreso de la pausa, no sin antes revisar nuestra escala.
a través del canal de Telegram del líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Ali Khamenei, publicaba justamente este mensaje y decía: en un encuentro con varios miles de centenares de ciudadanos en la ciudad santa de Qom, el líder de la Revolución Islámica ha lanzado en la mañana de hoy, viernes 9 de enero, una severa advertencia a Estados Unidos. Le dice que será derrotado tras una noche también de disturbios que se ha generado en varias partes del país bajo la inspiración estadounidense. Esto es lo que reseña también a través de su canal de Telegram en esta advertencia que ha marcado el ayatolá Ali Khamenei en su declaración, donde ha señalado de manera puntual que lo que está sucediendo en Irán, esta distorsión que marca también Occidente, en la que ha señalado que no permitirán que ninguna situación que se genere, se financie, se agite desde el extranjero pueda socavar a la Revolución Islámica de Irán. Una declaración amplia que ha brindado también ante los medios de comunicación y que compartimos en nuestra pantalla del mapa de Telesur. De esto y más hablamos al volver. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. En la imagen vemos a Reza Pahlavi, hijo del último Shah en Irán, alentando a los ciudadanos iraníes a seguir protestando este viernes. Ya ha pedido inclusive al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que esté preparado, así le dice en un mensaje en su cuenta en X, para intervenir en el país liderado por el ayatolá Ali Khamenei. Del otro lado de la pantalla vemos al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha descartado reunirse con el autoproclamado príncipe heredero iraní, Reza Pahlavi, sugiriendo que Washington no está listo para respaldar a un sucesor del gobierno iraní en caso de que este colapse. Lanzaba así su narrativa de guerra Trump sobre Irán. Pablo, este escenario no deja de ser interesante. Trump es cambiante. Pahlavi no le sirve para sus intereses en Irán. Y yo te quiero preguntar, ¿no le sirve por su alianza con el sionismo? Se lo ha visto, y yo no tengo nada que opinar sobre religión, pero se lo ha visto rezando en el Muro de los Lamentos, en su visita que ha hecho también a Israel, territorio palestino ocupado. ¿Qué representa esta disruptiva de alguien que asegura tener el respaldo, pero que al final no lo tiene? Y es interesante esta asociación, ¿no? Y permíteme, Paola, hacer la asociación con Venezuela, ¿no? Y en este personaje cambiante que tú señalas, ¿no? Efectivamente, estamos hablando de un presidente no solo cambiante, sino que voluble y absolutamente muy desquiciado en el tipo de argumentación que lleva adelante, ¿no? Porque al mismo tiempo dice que María Machado no tiene el respaldo ni el respeto de la población de Venezuela. Pero los medios siguen repitiendo que María Machado podría ser una alternativa. Entonces, esa distorsión es parte de la política, es parte de la estrategia, es parte de la manera de llevar a cabo lo que está sucediendo con respecto a Venezuela. Y cuando hablamos de Irán, se da una situación muy similar. Este señor Reza Pahlavi, que tiene ya 65 años, él vive de los 17 años en Estados Unidos, no tiene idea lo que es Irán. No tenía idea lo que era Irán con su padre, ¿no? Mohammad Reza Pahlavi, porque simplemente se fue en el año 1978, cuando tenía 17 años, para formarse militarmente en Estados Unidos como piloto de combate, ¿no? Eso hacía él cuando fue derrocado y salió de circulación su padre, ¿no? Por tanto, ha vivido permanentemente en Estados Unidos. Es parte de esa sociedad y lo han querido convertir en una figura simbólica de la oposición a la revolución islámica. Pero Reza Pahlavi
y como solemos decir acá en Chile, ni pincha ni corta. Es una figura de velador, ¿no? Una especie de lámpara en la orilla de una pared. No, ¿qué va a hacer Farabi más que servir precisamente, usted lo mencionaba, más bien a la narrativa del régimen israelí? Este personaje ha viajado varias veces a los territorios palestinos ocupados. Se ha reunido con Netanyahu, se ha reunido con el presidente de esa sociedad. Ha hablado de la normalización de relaciones entre iraníes y judíos. Ha visitado el muro de Al-Burak, que los judíos sionistas lo denominan muro de los lamentos. Ha visitado el Museo del Holocausto. Ha expresado apoyo a la existencia del régimen israelí. Por tanto, desde el régimen sionista, Reza Pahlavi es visto como una alternativa favorable porque significaría retomar esa alianza que tenía el sionismo con la monarquía Pahlavi. Pero aquí estamos hablando lisa y llanamente de una figura decorativa, sin grandes luces. Intelectualmente es un personaje nulo, es un personaje que no tiene ninguna relevancia y yo diría, al igual que María Machado, no tiene ni respaldo ni tiene respeto por parte de la población, en este caso de Irán. Es un personaje que sirve de punta de lanza, ¿no?, de una herramienta utilitaria para las políticas de desestabilización, para la narrativa de los medios que le dan amplia difusión, ¿no? En BBC de Londres, en Le Monde de Francia, El País de España, siempre están con este personaje que podría ser la alternativa. No, 47 años de revolución islámica, hoy más firme que nunca, con indudablemente una serie de elementos de desestabilización que lo ha vivido permanentemente. Lo vivió hace 4 años, lo vivió en junio del año pasado con un ataque que hubiese derribado a cualquier gobierno en cualquier parte del mundo. Y en cambio, la República Islámica de Irán no solo contiende, sino que ejerce represalias justas, necesarias y legales precisamente contra el régimen israelí y contra intereses estadounidenses en ese país como también en Irak. Entonces estamos hablando de un personaje insulso, absolutamente nimio, que no tiene ninguna importancia más allá que aquellos que le dan los medios occidentales y ciertos políticos en Estados Unidos y muchos más en el régimen sionista israelí. Pablo, y ya para finalizar esta entrevista me gustaría compartir contigo nuestra leyenda para poder entender qué viene de aquí en más. Veamos. El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, sentenciaba esto durante una reciente declaración en medio de toda esta guerra híbrida sin precedentes y una narrativa de guerra que sigue emprendiendo Occidente contra Irán. Ninguna fuerza en el mundo podrá frustrar al pueblo iraní y su camino. Pablo, esto marca lo que acabas de mencionar. La gran pregunta es, ¿cuál es ese camino trazado por Irán? Es el camino trazado desde el momento mismo de la Revolución Islámica, un sendero propio de autodeterminación, de defensa de su soberanía, un camino que no tenía que ver en ese entonces ni con el bloque socialista ni con el bloque capitalista, sino que con una dirección marcada por el propio nombre. La República Islámica de Irán basa su derrotero, su camino, su objetivo en función de su profunda creencia religiosa, pero además con una política multilateral. De allí todos los encuentros y todas las cooperaciones y todas las firmas de acuerdo con la República Popular China, con la Federación de Rusia, por ejemplo, los acuerdos que ha tenido con Venezuela, con múltiples países, porque lo suyo es un objetivo multilateral y no unipolar como el que sostiene y defiende Estados Unidos. Lo que viene para adelante es seguir fortaleciendo la Revolución Islámica, que es lo que está haciendo permanentemente. Cuando todas la creían derrotada a partir del ataque de la Alianza Imperial Sionista, la República Islámica de Irán se ha fortalecido aún más, no solo desde el punto de vista de su política interna. Y sería bueno, no va a suceder, pero sería muy bueno que estos medios de comunicación occidentales mostraran a los cientos de miles de iraníes que están en la calle defendiendo a la Revolución Islámica, no aquellos que con armas y con otra serie de elementos asesinan a guardias, a policías y a población. Esto me recuerda mucho, Paola, y por eso lo traigo a colación, cuando los guarimberos
quemaban a los chavistas, ¿no? Cuando les prendían fuego, cuando asesinaban a policías. En Irán está sucediendo exactamente lo mismo, porque lo que hay es un intento de desestabilizar a como dé lugar, aunque eso signifique asesinar a policías, asesinar a la población, destruir bienes públicos, pero ya lo han dicho las autoridades iraníes. Y en ese sentido, mi más amplio respaldo a esas políticas que van encaminadas a reconocer la justeza de las demandas, pero no a permitir que se trate de desestabilizar y derrotar con ayuda de potencias enemigas a lo que es la revolución islámica. Eso es lo que viene adelante, fortalecer aún más la revolución islámica, corregir aquello que haya que corregir, establecer parámetros de desarrollo económico con una diversificación de la matriz productiva, con la necesidad de ampliar el horizonte de relaciones más allá de la parte regional, seguir apoyando al eje de la resistencia. Hay muchos elementos, más empleo para la juventud, fortalecer la moneda, desdolarizar la economía de tal forma de impedir que suceda lo que sucede, porque si algo le ha dado principio a este fuego ha sido precisamente ese manejo del dólar, ese manejo económico por parte de Estados Unidos, que maneja la economía a partir de un sistema de transferencia internacional monopólico y a través del uso del dólar como moneda de lucha, de guerra, de dominio, de arrogancia. Y eso Irán tiene que trabajar por cambiar ese panorama y avanzar aún más por su soberanía, por la protección de su población. Quiero agradecer, como siempre, a Pablo Jofré por ayudarnos a entender lo que está sucediendo en la República Islámica de Irán y cómo está enfrentando esta guerra híbrida, una narrativa de guerra que emprende Occidente también contra ese país. Gracias, Pablo, por tu tiempo y tu valioso análisis para nuestros televidentes del mapa de Telesur. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Hablemos de la guerra mediática. Durante años, Irán ha sido objeto de presiones, sanciones y amenazas, tanto abiertas como encubiertas, por parte de potencias que priorizan sus propios intereses sobre la soberanía de las naciones. Estados Unidos, el régimen sionista, que han atacado no solamente a Irán, sino también a otras naciones, con políticas intervencionistas. Una guerra de narrativas y presiones económicas. Estos no son proyectos a corto plazo, son planes a largo plazo para intentar socavar la independencia, crear divisiones sociales y apoderarse del futuro de las naciones. 2. ¿Cuál es esa estrategia? Lo que se promueve hoy bajo el nombre de disrupción no es la realidad. Es un proyecto planificado, un proyecto estratégico de guerra cognitiva contra Irán. Los medios occidentales te cuentan lo que no es. Este escenario es promovido por los medios de comunicación y complementado con imágenes. Ya sea una muerte, un marco emocional, una narrativa falsa, todo es el objetivo para seguir sacudiendo a la opinión pública y arrastrar al país al territorio del enemigo. 3. Democracia. Ese ha sido uno de los pretextos que por años utiliza Estados Unidos para agredir la soberanía de otra nación, cuando en realidad es solo una narrativa de guerra para robar los recursos estratégicos y atentar a la paz en el mundo. Irán, sin embargo, se ha trazado su propio camino y sigue siendo el líder de la resistencia en la región de Oriente Medio, y algo que Occidente, aunque intente, no podrá socavar. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.